aquí con nosotros, y los demás de nuestros expositores, pues los tenemos de manera virtual. Entonces, vamos a iniciar esta mesa de migraciones y flujos humanos regionales e internacionales con la primera exposición a nombre de Jorge Raúl Ramírez Domínguez, que viene de la Universidad Autónoma de Baja California, con el tema la campaña periodística durante el retorno de mexicanos. Causalidad de la colonia Esperanza en Mexicali, 1931-1934. Adelante, Jorge, pues estamos aquí en esta virtualidad y comenzamos con tu presentación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los ponentes virtuales. No sé si me escuchen claro, los que están en pantalla. Entonces, comenzamos. Esta es una investigación que he realizado de poco a poco, con el tema o el fin de conocer los orígenes de las colonias que se han desarrollado en la ciudad de Mexicali. Para los que no sepan dónde está ubicado Mexicali, estamos al norte de nuestro país, en México, que colindamos con el estado de California, ¿no? Los estados más, pues, en cuestiones económicas más importantes, no nada más de Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Una de las cuarta, quinta economía a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ahí me he dado a la tarea, perdón, de hacer esta pequeña investigación en el desarrollo de estas colonias populares que se empezaron a emergir en nuestra ciudad a partir de la década de los 30, ¿no? ¿Por qué a partir de la década de los 30? Porque, como todos conocemos o sabemos, una crisis afectó en 1929 a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa crisis generó que muchos mexicanos que ya residían en California, específicamente en el área de Los Ángeles, que se fueron al inicio de la Revolución Mexicana, con toda lo que se estaba viviendo en nuestro país, se fueron a Estados Unidos pues a tener una mejor vida fuera de las armas que se estaban viviendo en nuestro país. Y a la llegada de esta crisis en 1929 es que muchos pobladores, ciudadanos en Estados Unidos, al no contar con trabajo, con un empleo fijo y seguro, le empezaron a pedir a su gobierno que de alguna manera sacara a los mexicanos que estaban pues trabajando de manera ilegal, algunos de manera ilegal, otros de manera pues legal, ya habían formado familias, muchos de sus hijos ya habían nacido por aquellos lados. Entonces empezaron a expresarse de esa manera. Y es así como el gobierno de Estados Unidos empieza esta repatriación de mexicanos hacia la franja fronteriza de nuestro país, y Mexicali, al ser una de esas ciudades fronterizas, pues recibió un número importante de esos mexicanos, ¿no? No sé si alcanzan a ver la presentación que estoy compartiendo en PowerPoint para irnos más o menos lo que vamos a tocar, antecedentes de la crisis del 29, que ya es algo que les comenté ahorita, y uno de los periódicos importantes de Los Ángeles, en español totalmente, llamado La Opinión, que fue un periódico, o es un periódico, todavía existe, de los más importantes, no solo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos, por ser el único periódico, uno de los pocos periódicos en español que se circulan en Estados Unidos hoy en día. Luego tenemos la figura de Fernando España, un abogado mexicano que tuvo que ver con todo este negocio de esa repatriación de mexicanos, y después vemos cómo se desarrolló la colonia Esperanza y pues una pequeña conclusión. Entonces ya tocábamos el tema de la crisis del 29, cómo se había dado, entonces toda la afectación que había tenido, y de manera irónica, esta repatriación de mexicanos permitió estimular el poblamiento del territorio, del entonces territorio de Baja California, todavía no era un estado federado, y es como de esa manera empiezan a llegar mexicanos a este punto en la región fronteriza, ¿no? Hay que recordar
Baja California es uno de los estados más jóvenes en nuestro país, ¿no? A diferencia de otros. Empezó con esto una campaña también de poblar esta región norte de nuestro país. Entonces llegamos ya a lo que es esta campaña permanente del periódico La Opinión, ¿no? Este periódico fue fundado en 1926 en Los Ángeles para servir los intereses de los lectores y defender las causas de los mexicanos, ¿no? Esta ideología que tenía este periódico, que tiene este periódico de todo el tema, los temas relacionados, estando en México y estando mexicanos en Los Ángeles, defender esas causas, ver de qué manera se pueden atender los asuntos que los compatriotas están teniendo, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente en la zona fronteriza de nuestro país, ¿no? Ahí están viendo el primer ejemplar que salió en 1926, es el primer ejemplar que salió a la luz pública y que pues obviamente ahí, como podemos ver en el puro encabezado, pues está una nota donde el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a sostener una nueva política respecto a México. Obviamente esto es antes todavía de la crisis, ¿no? Del 29. Ignacio Lozano es el fundador de este periódico, es un mexicano que salió corriendo de tantos mexicanos que salieron corriendo con el estallido de la Revolución en 1910 hacia Texas con su familia. Allá fundó un periódico, era un periodista este cuate, y de alguna manera después se trasladó de Texas a California con este sentimiento nacionalista, ¿no? Lo mismo, defender los intereses de la comunidad mexicana que se establecieron en Los Ángeles, California. Y es esta figura, ¿no? Todavía la generación de hoy en día, hoy es creo que la bisnieta de esta persona, maneja o lleva las riendas de este diario en Los Ángeles, ¿no? Ya entrada la crisis, este negocio de repatriar a mexicanos, La Opinión, este periódico, fue un ferviente informador, un ferviente comunicador de toda noticia aquella que estuviera que ver con esta repatriación de mexicanos, ¿no? La manera en que se estaban repatriando los mexicanos, no había un control, el gobierno de nuestro país en ese entonces no llevaba un control férreo de lo que se estaba haciendo, ya ni siquiera una ayuda, ¿no? O sea, realmente no se metió mucho a fondo y pues dejó prácticamente a la gracia de cada familia mexicana, pues que bajo sus propios manos ellos regresaran a sus países. Muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen. En San Luis Potosí es uno de los estados que más mexicanos estaban colocados en Estados Unidos, pero a la par o a la postre, muchos de ellos, de estos mexicanos, decidieron quedarse en la zona fronteriza pues, para tener de alguna manera una cercanía con Estados Unidos y de alguna manera en algún momento poder regresar a Estados Unidos a trabajar o lo que después posteriormente se empezó a llamar a trabajar o a cruzarse de manera ilegal, ¿no? O sea, estos llamados ilegales, ¿no? Que ya empezaron a dar forma tanto el gobierno de Estados Unidos como México, ¿no? Y ya pues a partir de la década del 30 es cuando ya este sentido de vocación y servicio por los mexicanos en La Opinión fue reflejado de manera diaria de minutos 31 a 34. Tengo la oportunidad de tener todos sus periódicos digitalizados de un cierto tiempo, alrededor de 20, 25 años, y un día me di la tarea de revisar los periódicos del 31 y 34 y todos los días salen notas respecto a este tema de la repatriación. Y es así como la figura de Fernando España, un abogado mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, pero un tiempo radicado en la ciudad de Mexicali y después radicado de manera permanente en la ciudad de Los Ángeles, es como empieza a trabajar con una institución financiera que al verse eh, en quiebra y tener terrenos irrigables en Baja California, en específico en Mexicali,
y al ver la manera en que el gobierno iba a empezar a expropiar terrenos a extranjeros, es que empieza a generar este movimiento de permuta de propiedades. Es decir, muchos mexicanos que estaban en Los Ángeles tenían ya propiedades en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, y les estaban generando un programa de permuta con terrenos en Mexicali. Terrenos que se podían irrigar, ser unas pequeñas rancherías, unos pequeños ranchitos, y es como de esa manera a los mexicanos que no querían en Estados Unidos, les ofrecen por medio de esta campaña permanente, por medio de la prensa, estos terrenos, ¿no? Y generaron esta permuta. Esta persona es el que empezó a desarrollar este sistema de permuta, ¿no? Inicialmente se lograron generar, permutar 18 familias en Los Ángeles en un periodo de un año, en 1930-31, pero a partir del 31, otra empresa americana, la Cotton Land Company, que también tenía terrenos en Mexicali, en específico en el Valle de Mexicali, uno de los valles más prósperos en el norte del país, sobre todo con la cosecha del algodón. Al ver esta situación de poder que el gobierno mexicano les quitara los terrenos a varias compañías, pues es que contrata a Fernando España para que sea su agente de ventas, ¿no? Y colocar terrenos en Mexicali con repatriados mexicanos, ¿no? Por ahí se pueden ver una nota en el periódico, tantas notas de los trabajos de repatriación que se hacían. Esta nota de Fernando España, específicamente en el área pues hay un área específica del diario, es cuando genera esta nota, ¿no? Desea repatriarse cambiando sus propiedades por terrenos de riego, y pues ahí les da unas ciertas indicaciones a quien quisiera tener esa oportunidad, ¿no? Muchos de los mexicanos vieron esto como una oportunidad para poder regresar a México y con esta dinámica de en algún momento poder regresar a Estados Unidos, porque pues muchos habían desarrollado su familia ahí, sus familias ahí, sus hijos eran estadounidenses, no mexicanos, tenían una descendencia obviamente mexicana, pero por ahí uno de los historiadores y autores que más ha trabajado este tema de la repatriación de nuestro país es el doctor Fernando Alanís. Y es el que ha desarrollado más este tema, ¿no? Y con el que me he basado prácticamente en el desarrollo de este pequeño proyecto que trabajo. Ya me queda muy poco tiempo para seguir, y pues aquí Fernando genera una sinergia con el periódico La Opinión, generando esta campaña, gran campaña, y empieza cada día a dar nota. Obviamente la gente de La Opinión empieza a dar mucho más publicidad, mucho más presencia a Fernando España, y es así como se logra generar este proyecto de permuta, ¿no? Muchas familias, al ser cambiados, a ser permutados, perdón, todavía se les generó una línea de crédito, ¿no? Para que en sus ranchitos, en sus rancherías nuevas, pudieran desarrollarse, ¿no? No nada más para consumo personal, sino tener por ahí, crear un pequeño comercio, ¿no? En el entonces mexicano. Y ahí vemos en pantalla una de las tantas publicidad que se generaba, ¿no? Otra lámina donde están estas notas de la publicidad que se generó, y ahí vemos el primer grupo de repatriados mexicanos, ¿no? Todas estas fotografías están sacadas del periódico La Opinión, y ahí vemos la figura, la foto de arriba es en la aduana. Fernando España ayudó a que se generaran los trámites legales en la aduana. Obviamente ya había conexión ahí entre el gobierno de Estados Unidos y de la aduana mexicana, y ahí vemos una de las familias donde Fernando acompaña al momento de recibir esas tierras, ¿no? Y podemos ver ahí de manera rápida todas las notas que sacaban, y a partir del 32 se crea a nivel federal, al ver esta buena campaña de permuta, ya el consulado mexicano, por medio del Departamento de Colonización, genera un sistema muy similar, ¿no? No con la efectividad que generó Fernando y La Opinión, pero de alguna manera
lo llegan a llevar a cabo. Y después la Colorado River Land Company, otra de las empresas grandes en Mexicali instaladas, y se me acabó el tiempo. Despídete, obviamente. Bueno, por ahí podría compartir para quienes estén interesados esta presentación de PowerPoint o alguna